Buenos días a todos, les damos la bienvenida a una emisión más de La Llave Maestra. Hoy nuestros invitados hablarán sobre el futuro de la educación en México. Los invitamos a permanecer con sus micrófonos y cámaras desactivados para una mejor comunicación. Asimismo, los invitamos a participar enviando sus preguntas por medio del chat. Agradecemos a nuestro patrocinador, el Instituto Tecnológico de Negocios, por acompañarnos el día de hoy. Comenzamos. Muchas gracias, Eric. Muy buenos días a todos nuestros panelistas. Les quiero dar una cordial bienvenida a Cristina Acuña Solís, coordinadora de la carrera de Comunicación Organizacional de la Ciudad de México y que ya ha sido panelista en programas anteriores. Buenos días, muchísimas gracias otra vez por la invitación y es un gusto estar aquí con ustedes. Mucho gusto. Gracias, Cristina. Le doy a Alejandro González Robles también la bienvenida, profesor de bachillerato, licenciaturas y posgrados de la ciudad de Guadalajara. Bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Y finalmente a nuestro último panelista, Santiago Ignacio Quiroz Villarreal, director general del Instituto Educativo Vivir. Un gusto saludarlos desde Saltillo, un honor estar con ustedes, gracias por la invitación y me gustaría mucho que podamos seguir platicando. Claro. Pues bueno, vamos a iniciar este tema que creo que es muy relevante porque este virus finalmente nos cambió la vida en este planeta. No sabemos si con los nuevos medicamentos, la vacuna, regresemos a la normalidad y bueno, y creo que esto también puede hacernos un antecedente de que pueden venir otras y creo que esto nos está cambiando nuestra perspectiva. Se dice que en estos meses la tecnología avanzó lo que no hubiera avanzado en los próximos 3, 4 años por el uso de estas plataformas digitales. Y creo que la educación está inmiscuida y no se salva, ¿no? Entonces vamos a empezar con la parte de contigo, Alejandro, en la parte esta de bachillerato que manejas y licenciaturas. ¿Cuál es la perspectiva de cambio? Claro que sí, muchísimas gracias, Iván. Te comparto que en la actualidad estamos, como todos sabemos, trabajando en línea. Ha sido un reto tanto para alumnos, para profesores, pero también para el área administrativa, padres de familia, la sociedad en general, transportar la educación presencial a un modelo ahora en línea y que se prevé de alguna forma pudiera llegar a convertirse en un modelo semipresencial. Esto aún no se ha confirmado, no tenemos la certeza, pero se está previendo. En la actualidad, alumnos y profesores estamos recibiendo cursos con la intención de que podamos actualizar nuestras habilidades, nuestros conocimientos y sobre todo podamos ofrecer un servicio educativo adecuado y al nivel que se requiere para nuestros alumnos en este momento. Ok. Santiago, allá la perspectiva. Sí, bueno, pues fíjate que como bien lo dijo Alejandro, ahora el semestre pasado fue de un día para otro que tuvimos que trasladar el modelo áulico presencial a un modelo de enseñanza y aprendizaje virtual. Es importante en ese sentido destacar que ahora ya no nos agarra de un día para otro. Ahorita tenemos que destacar la competencia transversal de los docentes, que es la planificación. La planificación se convierte en un eje esencial para el éxito de la enseñanza y el aprendizaje en ambientes virtuales, ya sea que tengamos un ambiente que es B-learning o mixto o híbrido, o que estemos en e-learning online. Cualquiera de las dos requieren una gran planificación, que es la oportunidad de mejorar nuestros contenidos, de mejorar nuestras técnicas didácticas, de mejorar la garantía de que los procesos que estamos ofreciendo, desde ya sea en el ámbito que nos corresponda, van a tener éxito. Si bien, como tú lo dices, el virus no nos va a dar una normalidad, a lo mejor hasta que no haya una vacuna o un tratamiento, no nada más que haya, sino que sea democrático, que sea accesible, que esté al alcance de todos y de todas, entonces podemos prever que más allá de la esperanza de que estemos en híbrido, en el momento en que repunten las infecciones, que es muy seguro que va a pasar con esta, yo no sé por qué esta urgencia de empujar a los jóvenes y a los niños y a las niñas a tener que estar en un contacto, aunque ya sé que es reducido, es un contacto finalmente, si no tenemos todavía la garantía de una vacuna, de un tratamiento. Entonces, el modelo online, como dijo Alejandro, ha demostrado que sirve y que funciona, y ahora va a funcionar y va a servir mejor porque todo el mundo estamos haciendo planificación, estamos haciendo capacitación, y bueno, a mí lo que te quiero destacar es que me da mucha empatía y tristeza por los estudiantes
Ustedes y yo tuvimos nuestra formación completa desde el nivel básico al medio superior y superior presencial, ¿verdad? Es muy recientemente que ustedes y yo hemos empezado a estudiar maestrías o doctorados en línea, pero esto antes de la pandemia. Para allá iba caminando ya la educación, ahora con más razón, como bien lo dijo Alejandro. Sí, bueno, es importante lo que tú dices, Santiago, en el sentido de que sí tomábamos a lo mejor algún curso en línea porque teníamos una vida laboral, social durante los días, las mañanas y dedicamos tardes, noches o el fin de semana para esta educación en línea, ¿no? Es triste por los jóvenes, los niños, porque estamos coartando o se está coartando su vida social, ¿no? Su vida de comunidad. Igual, aunque sea híbrido, el ir con caretas, mascarilla, ya pone una barrera, ¿no? De comunicación social. Y bueno, me sigo contigo, Cris, que como directora de la carrera de comunicación organizacional, ¿tú crees que empecemos a ver nuevas carreras para enseñar a cómo puntualizar y transmitir los conocimientos por online? Sí, definitivamente, más que carreras, yo creo que como lo comentó ahorita en su momento Santiago, esta oportunidad que se presenta y que creo que todos los que estamos en el campo de la educación lo debemos de tomar con toda la seriedad y el compromiso que esto amerita para lo que es la capacitación de nuevas habilidades o más bien de habilidades que a lo mejor no las habíamos contemplado al 100%, pues por la oportunidad de la socialización directa. Creo que en esta nueva etapa, en donde coincidimos los tres, que ya no es una etapa atropellada ni improvisada, porque por mucho que las universidades y de todas las escuelas hayamos tenido la intención de hacerlo lo más puntual, estábamos viviendo día a día en el ajuste y en el acomodo de los nuevos recursos. Ahorita tenemos la oportunidad de estar frente a un análisis de cómo salió, cuál fue el cierre que tuvimos de cada uno de nuestros cursos, ya sea semestrales o anuales, y ver exactamente cuáles son esas áreas de oportunidad que nosotros podemos mejorar a partir precisamente de la capacitación. Más allá de licenciar estas habilidades o estos aspectos académicos, creo que de primera instancia sí debemos de manejarlo más por una cuestión de capacitación, en donde tiene que ser oportunamente y de manera eficaz para que nosotros podamos mejorar en cuanto a las técnicas, las herramientas y todos los aditamentos que nosotros utilicemos bajo la vía online. Y entre ellas tiene que estar también esta nueva conceptualización de lograr que nuestros estudiantes vean más allá de la pantalla. Comparto que yo creo que, y creo que todos teníamos esta idea de que por ser generaciones que ya viven bajo la tecnología, iba a ser un poco más fácil o iba a ser mucho más factible el intercambio. Sin embargo, volvemos a lo mismo, somos seres humanos, somos seres altamente sociables y que aunque nosotros estemos acostumbrados a utilizar todos nuestros dispositivos móviles, ya cuando los formalizamos como un nuevo canal académico educativo, creo que se generaron ciertos conflictos o se manejaron ciertas crisis que está en nuestro quehacer como docente ir manejando, ir aterrizando para mejora de nuestro estudiante. Ahora, con esta nueva situación, Cristina, yo creo que los más felices y también los más emproblemados son los padres, ¿no? Porque tienen que trabajar, o sea, todo cambió. Finalmente, a lo mejor tú veías a tus hijos por las noches, por las mañanas y el lapso de la escuela, pues los dejabas de ver, descansaban mutuamente, ¿no? Hoy día son horas y jornadas completas, ¿no? Dificultad para madres solteras, dificultad para los padres que tienen que regresar a trabajar y con quién los dejan. Esto me lleva a la siguiente pregunta. Me sigo contigo, Cristina, y de ahí vamos avanzando. Sí. Las escuelas con estos sistemas híbridos también están en un reto, ¿no? Porque toda la infraestructura que tenían, la pregunta es, ¿y ahora qué van a hacer con ella? Sí, es un análisis constante de primero ver, y creo que aunque suene, sobre todo cuando estamos hablando de la educación en instituciones particulares, pues todo lo que se tiene que hacer en la modificación de la distribución del presupuesto. Ahorita es
adicionar, condicionar todo lo que, todos los elementos que necesita tanto el docente como el alumno para que exista una confiabilidad. Si bien es cierto y coincido con lo que comentaba Santiago, no creo que sea pertinente esta urgencia de volverlos a regresar a su hábitat presencial. ¿Por qué? Porque definitivamente va a haber un rebote y entonces viene otra vez otro desajuste que no nos permite a nosotros como docentes seguir una planeación que ya está establecida. Preferible tener la planeación desde la perspectiva online para irla acomodando y no tener estas intervenciones de cambiar constantemente los escenarios, porque volvemos, el docente dentro de un aula, su función es muy distinta a cuando está el docente frente hacia la cuestión online, porque en el online somos más facilitadores, más tutores, esta oportunidad que se tiene de ir determinando, vuelvo a lo mismo, estas competencias que nuestros estudiantes tienen. Y obviamente, algo que tiene que estar considerado dentro de nuestras estrategias de acción para el próximo semestre, que obviamente se tiene que hacer a corto plazo porque no es algo que se pueda medir a futuros o a visiones mucho más prolongadas, pues es ofrecer todas estas situaciones que nosotros podamos generarle el contenido, generarle la capacitación, porque también es ir haciendo un papel doble, ¿no? Esta cuestión de no solamente las cuestiones que competen a las asignaturas que nosotros tenemos, sino también hacer este fuerte de contención, porque la situación emocional, la situación psicosocial es la que está sufriendo más este desajuste y esta nueva readaptación a una realidad que nos alcanzó el tiempo, ¿no? Y nos alcanzó las películas de ficción, ya somos unas realidades virtuales, entonces tenemos que llevar a bien estos objetivos que nosotros tenemos planteados como organizaciones educativas. Gracias, Cristina. Santiago, ¿veremos alguna reducción en el tema de colegiaturas de las escuelas? Y también los padres lidian, bueno, las escuelas, mejor dicho, lidian con que el alumno puede tener la cámara apagada porque no hay una política de la privacidad que se está violando. Pueden estar en pijama, pueden estar acostados, pueden estar en un entorno totalmente distinto al concentrado de un aula. Son preguntas muy importantes. En primer término, respecto de la cuestión económica, es verdad que los colegios particulares, la mayor parte del ingreso que tienen se va a nómina. Muchas personas creen que por el hecho de que no se están usando las aulas, el costo del proceso de enseñanza se ha reducido, y en realidad la sustancia es la docencia. La sustancia en la docencia es la planificación, la ejecución en línea y la evaluación. Y la evaluación, como el ambiente en línea requiere de trabajo sincrónico y asincrónico, la parte asincrónica se duplica o se triplica para los docentes. Pero no podemos reducirles el salario a los docentes porque están trabajando inclusive más de lo que trabajaban en el ambiente áulico. En segundo lugar, respecto de las reglas para la presencia en las sesiones sincrónicas, es importante que los colegios tengan sus propios protocolos que les permitan a los estudiantes definir un espacio de trabajo, que les permitan definir que a pesar de que están en sus casas, están presentándose y están socializando su imagen. Tener además, en el caso de los menores de edad, la autorización del uso de la imagen, porque muchos de nosotros grabamos las sesiones para los alumnos que no se puedan conectar, puedan acceder a ese contenido. Entonces, se tienen que prever ciertas medidas que tienen que ver con planificación y con la cuestión legal, por ejemplo, que tú acabas de señalar, que son datos personales como la imagen personal de menores, y los colegios tienen que tener eso previsto. Me parece que a lo mejor para niveles muy básicos, como pueden ser kinder, primero de kinder, que no es obligatorio, las escuelas privadas tienen que encontrar estrategias para hacer atractivo el hecho de que se inscriban a los niños y niñas. En ese sentido, a lo mejor tendría que haber algunos descuentos. Pero fíjate, si te vas a nivel universitario, las universidades lo que han planteado son planes a lo mejor como el TEC de Monterrey, por ejemplo, de financiamiento diferenciado en la pandemia, pero no dejan de cobrar sus colegiaturas porque tienen que pagar maestros. Ahora, una cosa sí bien importante es que
en un nivel universitario partimos de la parte de los alumnos de 3 ejes importantes, que es la autodirección, la automotivación y la autogestión. Y entonces eso los alumnos lo tienen que aportar como adultos y mayores de edad que son. En niveles básicos y principalmente primarias y kinder, ahí, como dijiste tú, el trabajo de los papás se vuelve fundamental porque pues ellos son los que gestionan y motivan a los niños para que continúen en el aula. Y aquí mi reconocimiento a los padres de familia. Tal vez tenemos que pensar en hacer más sencillo el acceso a las plataformas, porque las que usamos para niveles básicos son las mismas que usamos para niveles superiores. A lo mejor se tiene que pensar en la necesidad tecnológica de plataformas muy amigables, porque los niños, por ejemplo, les pones un Minecraft y te lo manejan con mucha habilidad y no batallan absolutamente nada. Entonces, a lo mejor técnicas de gamificación y aplicaciones más amigables como Zoom Kids, que no existe, pero me estoy imaginando un Zoom Kids que sea amigable, que le recuerde al niño tienes tu clase y que ya no dependan de los papás, sino que con un simple clic se conectan a su aula virtual y siguen con sus clases. Claro. Gracias, Santiago. Aquí viene, tomando de lo que dijo Santiago, Alejandro, todos estamos conscientes que en este país vivimos muchas realidades. Tal vez los padres que tienen una escuela particular para pagar a sus hijos tendrán para invertir en una computadora, en una laptop, en el internet, pero vamos a la realidad de la gente que lo tiene en escuela pública y de ahí nos vamos a una subrealidad que es municipios, poblados, porque estas escuelas de cartón y maderita en el estado de Oaxaca, de Chiapas, existen. Y sumándolo al posible rebote, estas comunidades ni siquiera tienen las medidas sanitarias previstas, ¿no? Invertir un tapabocas de 300 pesos a comer una semana, pues comen mejor la semana que invertirlo en el N95, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí, Alejandro? Con estas comunidades pobres, con esta educación pública, ¿van a regresar a las aulas? ¿Va a haber sistema híbrido? ¿O qué va a pasar? Perfecto, Iván. Es un planteamiento muy interesante. Incluso antes de responderte, si me lo permites, te comparto que incluso en la ciudad, en una de las universidades donde yo colaboro, pensando en que probablemente los alumnos pudieran tener acceso a esta educación virtual y a estos servicios, no se tiene. Curiosamente es algo que hemos descubierto y que se ha impulsado y que se ha trabajado en conjunto con la universidad y con toda la red. Y bueno, pues para ello es que es necesario que en conjunto también con el gobierno se desarrollen las estrategias apropiadas para llegar a estas comunidades, a estos espacios a donde probablemente yo no cuento siquiera con un teléfono celular, ¿sí? Con saldo probablemente para conectarme a estas sesiones y bueno, evidentemente mucho menos una computadora, una tablet. Entonces, fundamental que nosotros empecemos a visualizar cuáles son las posibilidades con las que se cuenta en estas comunidades. Si actualmente puedo trabajar a través de radio, a través de alguna televisión, son algunas de las estrategias que se han utilizado, pero sin duda alguna y lamentablemente no son suficientes, no son bastas para poder alcanzar a cubrir las necesidades educativas de niños, jóvenes, adultos. Incluso, bueno, pues es muy importante que en este sentido se trabaje en conjunto, como lo he comentado, instituciones públicas, gobierno, sociedad, para identificar esas características únicas de cada espacio y entonces llegar con las estrategias apropiadas. No quisiera atreverme a generalizar alguna, puesto que al final de cuentas, si yo te digo ahora, llevarles impresas las tareas o los trabajos, finalmente también para ellos puede resultar difícil, ¿sabes? El hecho de poder invertir, precisamente como tú lo comentas, en este tipo de trabajos. Entonces, cada una de las comunidades tiene que ser rápidamente diagnosticada, evaluada e intervenida con intención de que estos niños, jóvenes, adultos puedan reacceder a su educación, puedan recibir el servicio. Y bueno, yo creo que tiene que ser una estrategia conjunta y ya no solo de instituciones públicas, incluso de instituciones privadas que se han sumado afortunadamente a este tipo de condiciones en las cuales han identificado dichas comunidades y han creado las posibilidades para lograr solventar tal circunstancia. Y de por sí, Alejandro, en muchas comunidades los niños terminan y las niñas la primaria y ya son casaderos, porque eso sigue ocurriendo en nuestro país, que entre los 12 y 15 años, si no ya son dejados, se les dice en los pueblos. ¿Veremos más ausentismo en las escuelas de este tipo?
Definitivamente. Si bien este cambio, esta transformación áulica presencial, como comentaron Santiago, Cristina, nos pegó fuertemente en todos sentidos, bueno, no se diga en la conexión que pudieron haber tenido los alumnos para las clases ante las dificultades de conexión a Internet, el acceso principalmente. Pero bueno, de ahí descartando otras posibilidades, tal como que cuente yo con el equipo, porque esa es otra circunstancia, también tener el acceso finalmente, incluso contar con el apoyo de mi familia para ello. Totalmente. Vamos a continuar con un incremento en esta circunstancia de lo que sería el ausentismo en las escuelas y definitivamente tenemos que crear estrategias. Te comparto que en una de las universidades donde yo colaboro también se han creado precisamente este tipo de condiciones con la finalidad de acercarnos y mantener el contacto con los alumnos de forma uno a uno, vía telefónica, a través de correos, buscando cada una de las cualidades para cada uno de ellos. Y entonces, al establecer ese contacto, hemos logrado recuperar cerca del 90% de alumnos que ya no se presentaban a las sesiones virtuales, que incluso no se podían conectar dadas las circunstancias, o bien no contaban con los medios para hacerlo. Ok. Santiago, Alejandro y Cris, para que lo vayamos analizando. El sistema SEP hace auditorías y exige que el alumno esté y puede llegar en cualquier momento a revisar. Ya empezábamos con trámites digitales, ¿no? Para los títulos, cosas de esa situación, certificados. ¿La SEP ha hecho algo para hacer esos cambios de auditoría? ¿O va a seguir revisando a las escuelas y si no hay niños, multará, quitará los rebúes? ¿Qué vemos, Santiago? ¿Qué va a pasar con la SEP? Creo que es bien complejo porque ustedes y yo hemos observado que entre la Autoridad Federal Educativa y las autoridades locales educativas, ahí me parece un grado de politización de la pandemia y la educación, semáforos federales y semáforos locales, un secretario dice una cosa y luego el local dice otra cosa, y entonces lo que se está generando en vez de avanzar todos juntos es que, como en el renglón salud, lo que aparentemente está sucediendo es que se politizó la educación y la salud, la prevención de la salud. Y esto me parece que era de esperarse por cómo está el momento político del país, pero es lamentable que sí se haya concretado esta politización. Ahora, en el tema positivo, en el lado positivo, lo que sí hay que decir es que ya la Secretaría iba avanzando hacia más virtualización de algunos procesos, más destacadamente la cédula electrónica que pues ahora todo el mundo que está titulado recientemente está obteniendo, a diferencia de la análoga que recibíamos antes, ¿no? Y otros trámites que también ya se permitían en cierto grado en línea, entonces creo que esos van a seguir caminando. La esperanza siempre es de que regresemos, ¿no?, a lo presencial. Creo que también las escuelas tenemos una gran responsabilidad. En caso de que sí nos digan, vas a lo híbrido y vas a regresar, tenemos que tener un grado de certeza de prevención del contagio que sea grande. O sea, si bien en casa allá está también un factor de riesgo y si los alumnos de nuestras escuelas allá afuera se exponen en reuniones, en fiestas, exponiéndose en el exterior, en el momento en que lleguen a nuestra escuela ya contagiados y contagien a otros compañeros o compañeras o maestros o maestras, el problema me parece que podría ser para la escuela, aunque nosotros no hayamos sido el factor de contagio. Sí. El factor de contagio lo propicia una política pública que empuja sí o sí a que regresemos a las aulas, aunque no haya vacuna, aunque no haya tratamiento. Sí, gracias, Santiago. Cris, a la gente que nos está escuchando, que son de escuelas, ¿tú cómo ves la parte de la SEP? ¿Se pondrá rápidamente al corriente? Ahorita la Secretaría de Educación Pública ha estado manejando de forma muy puntual y todo lo que son los comunicados que nos compete a nosotros como instituciones leer, analizar y seguir. Ellos solicitan y están en estos momentos haciendo todo lo que es el requerimiento que nosotros como instituciones debemos de tener en cuenta y debemos de cumplir en cuanto a la sanitización, en cuanto a los espacios donde se mida correctamente bien la distancia
que existan los elementos como es el gel, como es toda la cuestión de sanitarios altamente equipados con los requerimientos para la sanidad continua. Y creo que esto permite que nosotros como instituciones también nos cuadremos, por decirlo así, a las necesidades que se están implementando. La SEP creo que ha sido muy abierta a esta cuestión de, como tú lo mencionabas, Iván, que de pronto las auditorías llegaban de la nada y se presentaban para hacer conteo de alumnos y saber si se estaban cubriendo las horas ante grupo y si se tenía la cuestión de la planificación, obviamente para ver que se estuviera llevando una reglamentación y una normatividad adecuada. Ellos han estado haciendo sus propias modificaciones, que si bien, como menciona Santiago, no son modificaciones que se queden como políticas o como normas permanentes, sino estamos hablando que se trabajan bajo la contingencia y bajo el control de la crisis, ¿no? Entonces, creo que eso también se tiene que tener muy en cuenta y lo digo por experiencia, se han acercado varios padres de familia y sobre todo alumnos, porque a nivel universitario ya la mayoría de los chicos ya se hacen responsables de todo lo que es el trámite y el desarrollo de su estudio universitario, preguntando, bueno, ¿y para dónde vamos en cuanto a cómo vamos a cumplirles nosotros como instituciones, no solamente los contenidos, sino también esta seguridad que se les está otorgando, ¿no? Porque una de las problemáticas que se menciona y que por eso ha estado tan en boga y tan sobre la mesa el tema de hay que hacer una hibridación de programa, ¿no? Es decir, no contemplarlo 100% virtual, pero tampoco decir que en septiembre nos presentamos todos, porque también es muy sabido que se está comentando de un rebote y de una nueva cuarentena por octubre, noviembre. Entonces, eso también nos tiene que permitir a nosotros como instituciones tomar decisiones no la ligera, tampoco arbitrariamente, sino tomando en cuenta a los públicos que estamos involucrados en él, ¿no? Que es esta parte de nuestro órgano rector, que es Secretaría de Educación Pública, nuestros estudiantes, que son también ellos muy importantes, porque está este latir y este miedo que se ha estado impulsando de que, bueno, pues ya la educación va a ser virtual. La educación, si tiende a eso en un futuro, para que se virtualice totalmente, creo que no es el momento, sino más bien se está tomando esto como una estrategia de contingencia. Entonces, la SEP lo sabe, está dando pautas a seguir, obviamente, como lo mencionó Alex en su momento, con las características que cada institución tiene, porque no podemos homogenizar la situación, pues porque no son el mismo número de matrícula, no son las mismas necesidades y elementos que cada una de las carreras tiene. En lo personal, en la universidad donde yo participo y donde soy coordinadora, las carreras tienden a ser mucho más prácticas, porque estamos hablando de comunicación, ¿no? En el caso de comunicación organizacional, se presta la virtualidad de una manera más puntual, pues porque no necesitamos tener estas herramientas como puede ser el manejo de equipos audiovisuales, la paquetería, porque también se mencionaba esto, no porque se da de pronto esta estereotipación de que si es escuela particular, sí o sí, todos los alumnos cuentan con el equipo, ¿no? Y nos hemos enfrentado, creo, nosotros tres a la disyuntiva de que el alumno dice, yo estoy súper interesado de participar y de tomar mi clase, pero resulta que en mi casa solamente hay un equipo de cómputo y lo tenemos que ocupar papá, mamá, mis dos hermanos y yo. Entonces, ahí también nosotros, creo que como instituciones, desde la perspectiva ya mucho más global, así como cada uno de los docentes que participamos en estas instituciones, tener también nuestro plan de apoyo y nuestro plan de acción para con ellos. Desde luego. Bueno, y de hecho, me parece que ayer Carlos Slim dio su reporte sobre Telmex y pues les fue muy bien, ¿no? O sea, fue creo que de las pocas empresas, fue la única empresa que ganó durante la pandemia por el consumo de datos, ponerle saldo a los teléfonos, etcétera, redes. Alejandro, en Guadalajara, ¿para cuándo se estima el regreso a clases?
Igual que como se tenía estipulado ya ante la fecha de la SEP, que era para agosto, bueno, esto se está revisando, ¿sabes? Se está analizando. Actualmente incluso el secretario de Educación ha señalado a través de sus cuentas de redes sociales que, bueno, parecería que cada estado debería decidir su propio regreso, incluso las instituciones, pero esto no es verdad. ¿Sabes? Él ya lo desmintió y bueno, ciertamente los estados en sí mismos, en conjunto con las dependencias correspondientes, secretarías de salud, etcétera, están coordinándose para analizar las circunstancias ante las que estamos en este momento, lo que ya han comentado ustedes, un posible rebrote, y precisamente con base en ello poder decidir si en realidad nuestro próximo semestre, cuatrimestres incluso, o cualquier modalidad en la que nos estemos desempeñando en este momento, puede ser nuevamente a través de la virtualidad. Ahora, como ya hemos dicho, bueno, es muy importante contar con todas estas capacidades, herramientas, habilidades ya desarrolladas en todos los actores educativos, incluyendo a padres de familia también y a cualquier persona que esté inmiscuida, puesto que al final estamos ante esa posibilidad. No hay nada definido aún, Iván, estamos en espera precisamente de que esta circunstancia se coordine y como bien mencionaba Santiago, depende de una politización que lamentablemente se está viviendo y que no podemos evitar, que esto trae como consecuencia que en ocasiones, aunque es reconocible el trabajo de la Secretaría de Educación y cualquier órgano independiente que ofrezca educación, esta información puede verse retrasada, ¿sabes? Puede verse coartada en ocasiones y difuminada. Entonces tenemos que buscar también nosotros, desde nuestra trinchera, la posibilidad de visualizar esta circunstancia y considerar que estamos ante esa posibilidad. Ahora no hay fechas, vuelvo a insistir, vuelvo a reiterar, y estamos en espera de que se nos notifique, al menos aquí en la ciudad de Guadalajara, y supongo ocurre lo mismo en las ciudades de mis compañeros. Sí, es correcto, ¿no? O sea, mucho se especula del regreso a clases y pareciera que todos estamos dando por hecho de que ya, ¿no? Y que esto va a ser una explosión tal vez en agosto o tal vez en septiembre, pero la realidad es que no hay fecha. ¿Estamos igual allá, Santiago? ¿Estamos en lo correcto? Muchas gracias. Como bien señala Alejandro y Cris, pues bueno, las autoridades educativas han hecho lo que les corresponde, ajustándose como nosotros al día a día de esta nueva realidad, haciendo sus mejores previsiones, sin poder controlar el futuro, porque nadie tiene una bola de cristal para ver qué va a suceder mañana en esta situación atípica, que como dijo Cris al principio, parece una película de ciencia ficción todo lo que nos ha pasado, ¿no? Entonces, acá tenemos la fecha referencial, que es el 10 de agosto, estamos planificando para online, pero con la posibilidad de que esa planificación que tenemos se pueda instrumentar para híbrido. Para el caso de que el día 9 de agosto nos digan, ¿sabes qué? Hubo un pico en el contagio, nos quedamos online, ya tenemos la base sobre la cual trabajar. Pues si nos dicen, ¿sabes qué? Los contagios van a la baja, sí vamos a híbrido desde el primer día, pues bueno, esta planificación que hicimos está pensada para que pueda ser empleada en cualquiera de estos dos ambientes. Nuestro ideal sería que no existiera nada de esto, que mañana hay una vacuna barata y accesible para todos y el día 10 de agosto pues estar todos juntos y volviéndonos a ver como, ya lo dijeron ustedes, el factor socializante, que es el pasillo, que es el patio, que es, no sé, la cafetería, es el que extrañan todos los alumnos de todos los niveles, porque ya no lo tienen. Y si bien hemos hecho esfuerzos para sustituirlo con foros, con, como dijo Alejandro, una gran individualización, porque la educación en línea requiere individualización, lo estamos haciendo, pero creo que sí es lo que más extraña, el poderse tener ese contacto. Y como dije hace rato, creo que es triste por todos esos niños y niñas que no les tocó como a ti, como a mí, como a nosotros, toda nuestra educación presencial. Ellos están adoleciendo de ese factor, pero claro, en cada crisis hay una oportunidad y seguramente estos niños y niñas y profesionistas jóvenes tendrán nuevas competencias que a lo mejor ni siquiera habíamos detectado como competencias profesionales necesarias para un mundo con la complejidad del nuestro en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta es, ahí estamos planificando, la fecha referencial es el 10 de agosto, pero nadie controla el futuro. ¿Habrá cambios en los programas educativos? Fíjate que hay una serie de personas enteradas de la educación que han planteado en diversos lugares del mundo que es momento de decidir qué es lo que verdaderamente necesitan aprender nuestros alumnos, porque hemos metido una serie de accesorios
Y no es ahorita actualmente que se está señalando. Mucha gente dice, a ver, ¿quién define cuál es la cultura general que debe de dominar un alumno a los 12 años, a los 16 años? O sea, porque eso varía de cultura en cultura, de estado en estado, y con exámenes homologados como el PISA, estamos haciendo diferencia con sectores poblacionales en ciertas partes de los continentes, y pareciera que a lo mejor México no es, los alumnos no son tan hábiles como pueden ser los chinos, pero pues hay factores culturales que diferencian la educación. Entonces, me parece que es importante que se plantee tu pregunta, que se la planteen con seriedad a las autoridades educativas, que es efectivamente lo más necesario, lo más fundamental que deben de aprender nuestros niños y niñas. Y creo que la parte de las carreras, sí, ya empezar a ver qué competencias transversales requiere un profesionista en una realidad global que apunta a que sigan habiendo más pandemias más seguido. Sí, claro. Gracias, Santiago. Cris, ¿qué podríamos ya comentarle a nuestra gente que nos está viendo y escuchando? Que tomen de precauciones, de consejos ante esta nueva realidad educativa que vive el país. Y bueno, tus comentarios para despedirnos, Cris. Bueno, creo que aunque suene muy surrealista, porque obviamente es algo que todos vivimos al día a día, creo que lo primero que tenemos que hacer es cuidar nuestra salud emocional y nuestra salud mental. Esto ha sido uno de los factores que más impacto ha tenido en la negativa en cuanto a lo que es el desempeño y desarrollo, no solamente del estudiante, sino también de nuestros docentes. Que nosotros como instituciones, sobre todo si tenemos la oportunidad de estar en el cuadro de mando de toma de decisiones más próximas, sí consideremos este apoyo necesario para todo lo que es nuestro personal docente, tanto como para nuestro personal estudiantil, el que se les dé este apoyo psicológico, porque creo que esa es una de las cosas que sí se tiene que cuidar y que de pronto olvidamos, ¿no? De pronto queremos hacer unas planeaciones extremadamente perfectas, pero no consideramos estos pequeños icebreakers que siempre necesitamos en el principio de cada una de nuestras clases. Uno de los comentarios que fue muy relevante ahora que se hicieron los cierres en las instituciones y que compartimos no solamente dentro del ámbito de trabajo particular, sino cuando tenemos oportunidad de convivir o de comunicarnos con otras personas, es que los alumnos se fijaron mucho en el docente llegaba, daba su clase y se desconectaba, ¿no? O sea, desde ahí hubo como ese parteaguas de decir, oye, pues ni siquiera me preguntas, y no es que caigamos en situaciones de que es que son generaciones de cristal, no, o sea, no solamente son ellos, también uno como docente de pronto necesita que su coach o su líder le diga, vas bien, estás bien, ¿qué necesitamos? ¿Cómo trabajamos en un conjunto? Creo que las precauciones son esas, tener muy en cuenta y no nada más por parte de los administrativos ni docentes, sino que también los estudiantes estén abiertos a buscar el apoyo, a solicitarlo, a expresar, para que eso vaya manejándose. Tampoco vamos a caer en terapias de grupo cada sesión, ¿no? Pero sí es importante que nosotros consideremos darles esta apertura de, ok, vamos a tranquilizar, vamos a ver cómo está nuestro clima académico para que a partir de ahí nosotros podamos seguir las sesiones, ¿no? Otra cosa que también considero que es sumamente importante como prevenir es que se comprenda, sé que cuesta mucho trabajo, pero hay que comprender cómo es una educación en línea. La educación en línea tiene que ser con esta apertura de una investigación previa hacia lo que nosotros tenemos, por eso nuestros planeaciones tienen que ser muy, muy puntuales para ayudar al estudiante a que ellos mismos vayan generando las pautas o los complementos de los conocimientos que nosotros les estamos dando, porque si no, de verdad se caen en sesiones sumamente cansadas, sumamente tediosas, y eso hace que el estudiante pierda el interés, ¿no? Y hasta uno como profesor, como docente dice, yo soy muy de la recomendación de no hay que perder el contacto, si no lo tenemos de manera tangible, no hay que perder el contacto visual. O sea, si estamos utilizando herramientas audiovisuales, pues hay que explotarlas, o sea, que se vean los rostros, que se vea la interacción, para que precisamente esta socialización en la virtualidad no caiga como el de prendo mi computadora, me meto a la sesión
apago mi cámara y ahí hay que hable el profesor o lo grabo, ¿no? Porque también hay algunas instituciones que han permitido que el propio estudiante grabe su sesión para que posteriormente las consulte. Entonces, creo que estas tres premisas son cuestiones que son necesarias, ¿no? Que es la cuestión del apoyo emocional psicológico, el que usemos correctamente nuestros aditamentos y herramientas audiovisuales y que nuestra dinámica académica sí se comprenda que es la responsabilidad en la virtualidad no solamente recae en el docente, sino que se tiene que hacer una relación mucho más sinérgica en cuestión de aportaciones, en cuestión de que no solamente vamos a ver una plática de 2, 3 horas, también esta cuestión de administrar muy bien los tiempos de las sesiones, que no solamente caiga en una charla, sino que se utilicen las herramientas de las plataformas que nosotros tenemos, porque las plataformas que utilizamos, como puede ser Zoom, como puede ser MeetGo, como puede ser Google, todas tienen estas aditamentos de, bueno, pues hay que hacer la convivencia, ya sea por sección de grupos, ya sea que haya proyecciones, ya sea que se utilice videos, es decir, que se explote realmente la herramienta. Muy bien, muchas gracias, Cris, por tu participación y nuevamente muchas gracias por acompañarnos en esta mesa. No, encantada, es un placer colaborar en estas mesas. Gracias, Cris. Santiago, todo un reto, sea híbrido, sea online, sea vivencial al 100%, es un reto total. No estábamos acostumbrados a este tipo de situaciones. Tus consejos, tus comentarios para despedirnos, Santiago. Muchas gracias. Pues mira, yo retomando un poco lo que dijo Cris y en cierto sentido lo que Alejandro ya ha planteado, es la cuestión, primero, el factor emocional y físico. El hecho de estar tantas horas frente a una pantalla requiere que atendamos el bienestar físico de los alumnos. En ese sentido, tenemos que entregarles herramientas o estrategias para que puedan cuidar sus articulaciones, sus ojos, su espalda. Además, el bienestar emocional. Efectivamente, las plataformas que ya mencionó Cris permiten hacer grupos pequeños y ahí puede haber un factor socializante, pero además darles un extra que tiene que partir de la opinión de expertos. Nosotros no somos, bueno, en el caso mío yo no soy psicólogo ni soy psicoterapeuta y no vamos a entregar, como dijo Cris, terapias familiares o terapias individuales a los alumnos, pero sí entregarles estrategias de bienestar emocional que parta no de mi buena fe, sino de la opinión profesional de alguien que sí sabe del tema y entregarlo a mi institución educativa para quien quiera hacer uso de él y tener también estrategias de detección de a lo mejor conductas que tenemos que atender de otra manera más individualizada. Ahora, tercero, es importante saber que la educación en línea no se trata del simple trasladar del modelo presencial a una sesión sincrónica. Les decía, son dos ejes, sincrónico, asincrónico, debe haber un equilibrio entre los dos. La parte sincrónica, además, merece que pensemos que no se trata de nada más el modelo didáctico frontal tradicional en el que el alumno es un agente pasivo y el maestro es un agente activo que con un monólogo interminable acompañado de un PowerPoint hace una clase. Para empezar, las clases, si son 2 horas de clase en presencial, a lo mejor tenemos que pensar que el máximo de tiempo que puede ser en línea son 75 minutos o un poquito menos, porque por la salud emocional y por la cuestión pedagógica de los alumnos. También hay que pensar que hay otras estrategias distintas al tradicional frontal y tenemos que ayudar a que nuestros docentes conozcan de todas estas formas distintas de dar clases que tienen a su disposición para que no sea todo un semestre o todo un año de frontal tradicional, además ahora peor, en una pantalla. Entonces, esos serían los 3 comentarios que les daría. Yo quiero agradecer mucho la oportunidad de estar ahorita con ustedes. Me dio mucho gusto coincidir. Iván, Cris y Alejandro y a todas las personas que nos acompañan aquí en la transmisión. Muchas gracias, Santiago. Bienvenido nuevamente a estas mesas de trabajo. Esperamos verte pronto también. Alejandro, gracias. Lo mismo, todo un reto familiar, escolar, educativo, de profesores, de autoridades, ¿no? ¿Tú qué nos puedes comentar para finalizar, Alejandro? Claro que sí, Iván, muchas gracias. Efectivamente es un reto a todos niveles, básico, intermedio, superior definitivamente, incluso con alumnos de posgrado.
Por lo cual, bueno, yo abonaría, adicional a lo que ya han comentado mis compañeros de esta mesa, que es importante y también fundamental recordar que la educación no solo es transferir conocimientos, no solo se trata de sentarnos frente a una pantalla, como ya lo han dicho ellos, y que el alumno repase, se aprenda lo que le estamos diciendo, que lo domine, que lo conozca. Es fundamental, como ellos ya han mencionado, que la persona se desarrolle, que logremos una conciencia plena como seres humanos a través de esa educación. Y para eso es fundamental tocar, desde luego, las esferas humanas que ellos ya han señalado, las emociones, los sentimientos, el cómo están diariamente. Incluso, bueno, es fundamental para preservar nuestra propia especie. De este modo, bueno, me recuerda brevemente a las antiguas escuelas griegas, donde si bien no todos eran recibidos o no todos podían tener acceso a la educación, sí en Grecia se procuraba que al menos todas las personas cumplieran con los aspectos físicos, culturales, mentales y espirituales para integrarse a la sociedad. No había un aprendizaje técnico específicamente. Lo importante era que las personas en aquellos entonces fueran plenas, fueran felices, y que definitivamente es lo que tenemos que considerar en cada sesión que nosotros tenemos con los alumnos. Muchas gracias, Alejandro. Bienvenido a estas mesas de trabajo. Excelente participación de los tres. Gracias. Vernos pronto y volver a coincidir con temas tan importantes y relevantes como este. Quiero mandar un saludo a Mario Saldívar, Freddy González, Claudia Flores, Eladio, Sergio Navarro, Antonio Roaro, Clara Moreno, Iñaki, Iván Peralta y Violeta. Muchas gracias por sintonizarnos. Y nuevamente, Santiago, Alejandro, Cris, un fuerte abrazo y nos estamos saludando pronto con estos temas que son muy relevantes para la sociedad moderna, actual, de post-pandemia o durante pandemia, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Agradecemos su atención y su participación. No olviden visitar nuestra página y redes sociales para permanecer informados sobre próximas emisiones y repeticiones de La Llave Maestra. Hasta la próxima.